Quiero agradecer en primer lugar al doctor Eduardo Vega por la invitación, decano de la Universidad Ruiz de Montoya, a la Escuela de Derecho a través de su programa La Voz Jurídica de Actualidad, y felicitar por esta posibilidad de llegar a un público estudioso, investigador y ávido de conocer cuál es la realidad, en especial de las mujeres y niñas víctimas de violencia en nuestro país en épocas del COVID-19. Desde principios de este año, el mundo entero atraviesa circunstancias dramáticas a consecuencia de la pandemia que a todos los países ha llevado a que se declare de una u otra manera el estado de emergencia y la crisis sanitaria en sus países. En el caso de Perú, recordemos, es a partir del 16 de marzo que se establece este estado de emergencia por el cual el gobierno del Perú, en base a las posibilidades que da el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, cuando las circunstancias afecten la vida de los y las ciudadanas, decreta el estado de emergencia y por lo tanto la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relacionados en especial con la libertad. Con esta señalización del estado de emergencia viene la medida drástica del aislamiento social. El aislamiento social obligatorio, que significa que las personas debemos quedarnos en nuestras casas. Pero cuando se dictan estas medidas, no recordamos que hay poblaciones vulnerables, especialmente las mujeres, los niños, las niñas víctimas de violencia, que a partir de ese momento entonces van a quedar confinados con sus agresores, con los violentadores de sus derechos. El hogar entonces, donde se supone nos vamos a guarecer de la expansión del contagio del virus, resulta siendo el lugar menos seguro para estas personas que en su vida han sido o podrían ser víctimas de violencia. Por eso es que tenemos que hablar de un impacto diferenciado del coronavirus en la vida de las mujeres y de las niñas. Ya lo dice, por ejemplo, Alejandra Mora, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, y dice: este virus ha cambiado profundamente la salud, la economía, las dinámicas y las formas de convivencia, tanto en la esfera laboral y la familiar. Y sobre este último punto es el que vamos a focalizar esta exposición. Entonces, tenemos que ver cómo de manera diferenciada se ha dado este impacto del coronavirus, definitivamente en aspectos nada positivos. Al contrario, aspectos negativos, como ya estamos haciendo la entrada. ¿Por qué afirmamos estos hechos? Porque ya el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha señalado que la mayoría de casos de violencia física, sexual, psicológica, así como en el tema dramático de los feminicidios, ocurren precisamente en el hogar. Y en estados de emergencias como esto, es evidente que su propagación y que lo que vaya a ocurrir dentro de los hogares va a seguir este mismo patrón. Así, por ejemplo, a más de 60 días de declararse el aislamiento por el gobierno, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reporta que ha recibido 28.000 llamadas denunciando hechos de violencia en los hogares. 3.012 casos de violencia han sido denunciados. De ese caso, fíjense, el 84% violencia contra las mujeres. De ese porcentaje, además, tenemos 226 casos de violencia contra niñas y adolescentes, de violencia sexual, o sea, víctimas de violencia sexual. Y a la fecha, lamentablemente, tenemos 13 feminicidios que han ocurrido durante la pandemia.
Creíamos entonces que con el aislamiento social obligatorio esto iba a desaparecer. Cuán engañados y engañadas hemos estado. Porque en una sociedad machista como la nuestra, teníamos que haber previsto que esto se iba a dar en una mayor magnitud. Y por eso es que nos enfrentamos a una situación dramática frente a la cual evidentemente no podemos permanecer con los brazos cruzados. Y esta es una posibilidad, una oportunidad para que cada uno y cada uno de quienes están escuchando, están participando de esta conferencia, encuentren los instrumentos, las herramientas, empezando evidentemente por la sensibilidad y por la solidaridad con víctimas de violencia que podrían ser ayudadas y apoyadas por ustedes. Y también queremos que sepan que las autoridades y las instituciones tutelares de derechos estamos trabajando para garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia, especialmente, como vengo diciendo, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Por eso es que a continuación lo que quisiera dar es alguna información práctica para que, como les decía, ustedes sepan primero qué se está haciendo y a qué herramientas o a cuáles herramientas pueden acceder para que ustedes también conjuntamente intervengan en la protección de quienes más lo necesitan. Así, por ejemplo, ya ustedes sabrán, pero es bueno recordar que el Ministerio de la Mujer tiene la línea 100 para efectos de efectuar denuncias. El teléfono 0800-00-135 también es otra línea gratuita a la cual se puede llamar para formular la denuncia. En el tema de la atención de la Defensoría del Pueblo tenemos la línea gratuita 0800 15 170 para que también puedan comunicarse, sobre todo en casos de emergencia, cuando la vida, la integridad, la salud de las personas se encuentre en grave riesgo. El Ministerio de Salud también tiene la posibilidad de apoyar, pero ustedes saben que la línea 113 está siendo básicamente utilizada para efectos de las denuncias por el COVID y siempre anda muy, muy congestionada. Por lo tanto, serían las otras instituciones a las que ustedes podrían acudir de conocer el caso de alguna persona en esa situación de riesgo o de violencia, ¿no es cierto? Ahora, en el caso del Poder Judicial, y esto es muy importante, quisiera mencionarles que muchas personas creen que no se está atendiendo los casos de violencia sexual o de violencia familiar, física, etc. ¿Por qué? Porque junto con el estado de emergencia, al no haberse considerado dentro de los servicios esenciales básicos el servicio de justicia, en un primer momento lo que se dispuso fue la inamovilidad judicial también. Pero desde que se vio la necesidad de atender los casos de violencia contra las mujeres, inmediatamente el Poder Judicial dictó algunas resoluciones administrativas que ahora se las voy a mencionar, pero también ajustándose a lo que ha dispuesto, esto es muy importante que tomen nota, el Decreto Legislativo 1470. Entonces, para efectos de dar una apreciación integral y desde el punto de vista jurídico, tienen ustedes la siguiente base legal. La Ley 3364, el Decreto Legislativo 1470, dictado en épocas de pandemia, la resolución administrativa dictada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la número 140-2020, y la última que es la resolución administrativa 00131-2020. ¿Qué es lo que dice digamos, el conjunto de estas normas básicamente para efectos de la atención en estos momentos del coronavirus? Se señala que han quedado habilitados los jueces y las juezas de familia y los jueces y jueces mixtos para atender cualquier caso de violencia que se dé dentro de los hogares. Así entonces, también se ha habilitado para que se haga uso de los recursos tecnológicos que ustedes puedan imaginar. Hay
entonces la posibilidad de comunicarse o conectarse por vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía telefónica. El Poder Judicial, a través de las Cortes Superiores de Justicia, está instalando toda esta plataforma para que ustedes puedan hacer uso de la misma. En el caso, por ejemplo, de Lima, les podríamos, si es que tienen lápiz y papel, o si no, también se les puede mandar de manera a través de la escuela, ¿no? Del proyecto, el correo jusfamilialima@pj.gov.pe, a efectos de que ustedes ingresen las denuncias respecto a las personas víctimas de violencia. Estos son los canales que se han establecido, y también el uso de plataformas virtuales. Esto va a permitir que, presentándose la denuncia a través de cualquiera de estas vías, la denuncia llegue al juez, a la jueza, en las cortes donde hay jueces de paz, incluso están también habilitados para atender este tipo de situaciones, y puedan inmediatamente dictar medidas de protección y medidas cautelares. Como ustedes sabrán, los que han revisado quizás la 30364 y su reglamento, la posibilidad de hacer la denuncia siempre iba aparejada con el llenado de una ficha de valoración del riesgo. Pues con estas normas lo que se ha establecido es que ya no hay necesidad de, en estos momentos, por la pandemia, de hacer el llenado de la ficha de valoración de riesgo si es que no se puede hacer, porque la medida tiene que ser tomada de manera inmediata. Hay casos, sí, ya están reportados, que se ha llamado para denunciar un caso de abuso sexual contra una niña pequeña, y la medida de protección ha sido dictada de manera inmediata, porque tenemos ahora 24 horas para que esta sea resuelta. Pero en estos casos, por ejemplo, ha sido, como repito, dictada en el mismo momento en que se estaba planteando la denuncia, a efectos de dar una protección adecuada e inmediata a la víctima, ¿no? Estos recursos tecnológicos permiten que el juez y la jueza no tenga, o la jueza no tenga que ir hasta la comisaría para verificar lo que está sucediendo y pueda contar con el apoyo de la policía. Pero si en caso esto no fuera posible, entonces allí sí se establece que ese juez o la jueza se tendrá que dirigir o trasladar hacia las comisarías. En el tema de las medidas de protección, puede darse la orden de patrullaje por el domicilio de la víctima, el retiro del agresor o del denunciado, así como también podría darse que sea la señora o las niñas las que tengan que ser retiradas del hogar, y ahí en conexión con el Ministerio de la Mujer, poder ingresarles a algún centro de refugio o de acogida, que también esto va para los niños y las niñas que pueden ser víctimas directas, o también a partir de quedarse, por ejemplo, huérfanos en un caso de feminicidio, ¿no? Entonces, la ejecución de las medidas tiene que ser de manera inmediata. Todo este panorama ha surgido por esa necesidad de atender los casos de violencia contra las mujeres, esta violencia de género. Y es bueno repetir que hablamos de violencia de género hacia las mujeres, hacia las niñas, porque las estadísticas que he dado el día de hoy, por ejemplo, recogidas de las fuentes que ya hice mención, dan cuenta de más del 80% víctimas mujeres y niñas en este tema de la violencia. Por eso es que lamentablemente tenemos que seguir focalizándonos en la protección de este grupo, del grupo femenino en nuestra sociedad, ¿no? La posibilidad de hacer la denuncia por terceros, y ahí iba también dirigida de esta charla hacia ustedes, es que sabemos que si hay aislamiento social obligatorio, entonces estas mujeres encerradas en sus hogares, prácticamente como una cárcel, no pueden salir. Y es probable que ustedes escuchen o sepan cuántas veces hemos escuchado decir que los vecinos escuchan los gritos y no han intervenido, y eso ha sido vital, hubiera sido vital para evitar quizás la pérdida de la vida de las mujeres.
Les comento que la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, que presido y que ha sido formada ya hace algunos años, trabaja, por ejemplo, con orientadoras judiciales, con lideresas de las comunidades, en distintos barrios, en distintos distritos, quienes se encargan, por ejemplo, de estar muy atentas a efectos de identificar si se presenta un caso de violencia. Entonces, las señoras se han convertido en agentes de prevención y defensa de los derechos de las personas víctimas, al igual que ustedes lo podrían ser, ¿no? Cada uno como agente de prevención, como agente para la defensa, para estar supervisando, es decir, no supervisando, sino estando muy atentos a los casos de violencia que podrían conocer. Y a través de esta información que les hemos podido brindar en estos escasos minutos que se hacen muy cortos para poder brindar todo lo que quisiéramos, habrá otra oportunidad seguramente, ustedes también poder convertirse en estas personas de apoyo al trabajo que como autoridades realizamos y que si no va de la mano con lo que hacemos como parte de la sociedad, no vamos a lograr cambiar y atender no solamente a las personas víctimas, sino también la mentalidad que existe en nuestro país de ser las mujeres propiedad de los hombres y que lamentablemente lleva a que ante la posibilidad de que estas mujeres ejerzan libertades, pues los hombres más bien optan por quitarles la vida, incluso sin tener temor a las penas altísimas que hay, porque ustedes han de saber que tanto en el tema del feminicidio como el de violencia sexual, las penas son muy drásticas, en muchos casos hasta cadena perpetua, y eso parece no quitar el sueño a los agresores. Son estas reflexiones que nos deben llevar a ser muy enfáticos en la necesidad de la protección de las víctimas. Quisiera ir terminando esta corta exposición, como les digo, señalando que hay desigualdades sociales, desigualdades de género que hacen que el impacto del coronavirus en la vida de las mujeres sea muy negativo, y es negativo para todos y para todas, pero fíjense cómo incide de mayor manera en la vida de las mujeres. Por eso es que podemos decir que la violencia de género no está en cuarentena. Y ahora que dimensionamos la cruda realidad en que las mujeres viven, creo que va a ser más claro la participación nuestra para detener no solamente la expansión del contagio del virus, sino también la expansión de la violencia de género en nuestro país. Muchas gracias por su atención.